Olá, un gusto que estén con nosotros en un nuevo video de Productos Coel. El equipo del cual hablaremos el día de hoy es el monitor de voltaje monofásico modelo BPV. Recuerde que para más videos puede ingresar al sitio web lab.coel.com.br o a nuestro canal de YouTube. El contenido que veremos será el siguiente: descripción general del equipo, versiones disponibles, funciones del frontal, esquema eléctrico, configuración del equipo y ejemplos, y gráfico de funcionamiento. Entonces, para iniciar, nuestro equipo cuenta con las siguientes características: superficie sistemas monofásicos detectando mínima y máxima tensión, tiempo de inhibición en el arranque, tiempo de retardo en el apagado, escalas de voltaje con supervisión directa en el suministro 20, 60, 100, 175, 250 voltios. Una salida relé SPDT, alimentación 24 a 240 voltios, 50 a 60 Hz automático y montaje en riel DIN. Perfecto. Ahora que vimos la descripción general, veamos las versiones disponibles. La línea BPV está disponible en dos versiones. La diferencia es el voltaje máximo monitoreado, que puede ser la versión A para voltajes de 100, 175 y 250 voltios. La versión B para voltaje de 20, 60 y 100 voltios. Ahora vamos a ver las demás funciones. Listo, ahora pasemos a lo siguiente. Funciones del frontal. 1. LED general encendido. Indica que el instrumento está energizado. 2. LED relé encendido. Indica relé accionado. O sea, la tensión de la entrada está dentro del rango ajustado. 3. LED de falla. Parpadeando 4 veces cada 1 segundo. Indica falla de mínima tensión. Parpadeando 5 veces cada 1 segundo. Indica falla de máxima tensión. Parpadeando una vez cada 6 segundos. Indica falha de mínima tensión con función de memoria activa en falla. Parpadeando 2 veces cada 6 segundos. Indica falha de máxima tensión con función de memoria activa y en falla. 4. Ajuste de perilla para mínima tensión. Ajuste en off no irá monitorear mínima tensión. Hagamos ese ejemplo. 5. Ajuste de perilla en máxima tensión. Ajustado em off, não irá monitorear a máxima tensão. 6. Ajuste de perilla para o tempo de retardo, ou seja, tempo para apagar o relé em caso de falha. 7. Ajuste de perilla para o tempo de inibição, tempo para manter o relé encendido em caso de falha solamente em el arranque, em la energização do equipo. 8. Selección de la escala. Permite seleccionar una de las 3 opciones de escalas. Muy bien, sencillo de aprender, ¿verdad? Ahora pasemos al siguiente punto, donde mostramos el esquema eléctrico. Entonces, en las terminales 1 y 2, alimentamos el instrumento desde 24 a 240 voltios. Corriente alternada o directa. 1 y 2. En las terminales 7 y 9 irá la entrada de voltaje a ser monitoreada. La entrada CA y CB puede ser utilizada para determinar el valor de la estéresis, o porcentaje de la tensión para rearrancar el relé después de la falla. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Ahora pasemos a la configuración del equipo junto a ejemplos. El primer paso es escoger la escala de voltaje. En este ejemplo, estamos usando el monitor con código BPV-WA. Seleccionamos una escala de 250 voltios. Después, debemos seleccionar con las perillas la máxima y mínima tensión. El valor es un porcentaje en relación a la escala elegida. Aqui havíamos puesto em off e neste mesmo exemplo utilizamos o limite mínimo de 80% e o limite máximo de 90%.
máximo 90%, mínimo 80% em relação a 250 volts. Resumindo, escala selecionada, 250 volts. Porcentaje mínimo selecionado, 80%. Porcentaje máximo selecionado, 90%. Entonces, en el resultado de esta configuración, la tensión mínima será 200 voltios y la tensión máxima será 225 voltios. Entonces, esto quiere decir que al detectar el mínimo voltaje inferior a 200 voltios, el monitor nos indicará falla por mínima tensión y el relé será desactivado. Sucede lo mismo si supera la tensión máxima de 225 voltios. El monitor detecta falla por máxima tensión y el relé es desactivado. Nota, tener en cuenta el tiempo de inhibición en el arranque y el tiempo de retardo en el apagado que veremos a continuación. Perfecto. Ahora configuremos las perillas de tiempo de inhibición y el tiempo de retardo. Para entender un poco mejor, explicamos. Tiempo de inhibición. Cuando el monitor es energizado, el relé debe salir desaccionado por el tiempo de inhibición en la partida, 1 a 20 segundos ajustado en el frontal, independiente de falla. Si el ajuste de inhibición es colocado en el valor mínimo, la función será deshabilitada. Tiempo de retardo. Cuando ocurre una falla con el dispositivo en funcionamiento, el relé permanece activado durante el tiempo de retardo. Y si la falla persiste después del retardo, el relé se desactiva, configurable también de 1 a 20 segundos. Veamos un ejemplo de configuración. Configuramos la perilla de tiempo de retardo en 10 segundos. Configuramos la perilla de tiempo de inhibición en 5 segundos. Excelente, ya hemos aprendido gran parte de la configuración. Ahora pasemos al último punto, que es la estéresis. Utilizando la entrada CA-CB, podemos determinar el valor de la estéresis. Este valor es el porcentaje de la tensión para rearrancar el relé después de la falla, de la siguiente manera. Entrada CA-CB en corto, jumper. Estéresis de 4% del fondo de la escala FE con la función de memoria activa. Otra opción, entrada CA-CB abierta, estéresis de 4% del fondo de la escala FE sin función de memoria. Resistor externo de 180 k ohms en la entrada CA-CB, estéresis de 10% FE. Resistor externo de 47 k ohm en la entrada CA-CB, estéresis de 15% FE. Resistor externo de 22 k ohm en la entrada CA-CB, estéresis de 20% FE. Resistor externo de 10 k ohm en la entrada CA-CB, estéresis de 25% FE. Entonces, cuando la tensión retorne al valor ajustado más estéresis, por exemplo, tensão máxima, menos estéresis ou tensão mínima, mais estéresis, o relé volverá a ser energizado. Agora vemos um exemplo de lo mencionado. Para uma estéresis de 10%, agregamos uma resistência de 180 k ohms em las terminales CA, CB, ou seja, 11 e 12. Para finalizar este video, mostraremos um gráfico de funcionamento com os pontos que explicamos. Ao energizar o instrumento, o relé permanece acionado mientras está dentro de um rango ajustado, pero el voltaje va bajando hasta llegar al mínimo configurado. Sin embargo, el relé permanece accionado hasta que termine el tiempo de inhibición. Después de este tiempo, el relé es desactivado por falla de mínima tensión. Luego, después de cierto tiempo, vuelve dentro del rango ajustado, pero no se volverá a accionar el relé hasta que se cumpla el voltaje mínimo más estéresis. Una vez accionado de nuevo el relé, permanece activo hasta que supera el voltaje máximo, pero no se desactivará el relé hasta que se cumpla el tiempo de retardo configurado.
Después de ese tiempo, se desactiva el relé y registra la falla de máxima tensión. Después de un tiempo regresa al rango de voltaje ajustado, pero volverá a accionar el relé hasta que cumpla el voltaje máximo, menos histérisis. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, ahora hemos concluido la configuración completa del monitor de tensión monofásico BPV. Muchas gracias por estar con nosotros en este video. Para dudas o comentarios, no duden en inscribirnos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos pronto.